Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Bueno, hoy día es el día final de este bloque. Estuvimos toda la semana pasada en la Junta de Gobernadores. Debo decir que la Junta salió impecable, la organización fue increíble, las exposiciones súper interesantes, los debates y bueno, también todo el aspecto de la organización o la parte logística y los eventos que hubo luego en la noche, los cócteles, todo estuvo bastante bien. Creo que se ha dado una imagen al mundo bastante buena y también nos ha ayudado la Junta de Gobernadores a tal vez tener una mirada más afinada de dónde está el Perú, porque hay una sensación de pesimismo a veces exacerbada y lo que han expuesto varios funcionarios del Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, etcétera, es una mirada más bien balanceada. Hemos invitado hoy día al ministro de Economía, Alonso Segura. Vamos a quitarle unas horas de sueño, ha trabajado todo el fin de semana, pero nos ha permitido estar con él ahora la primera media hora del programa. Alonso, gracias por la entrevista. David, muchas gracias por la invitación. Porque lo he dicho en broma, pero he visto el ritmo que han tenido estos días, de 10, 11 de la noche, 7 de la mañana nuevamente, firma de convenios, y es una cosa así, pero me imagino que desgastante, pero a la vez reconfortante, me imagino. ¿Cuál es tu percepción general de la Junta? Sí, yo como dices, desgastante, pero bueno, de por sí es desgastante el día a día que también tenemos en el Ministerio, ¿no? Pero ver, digamos, el entusiasmo de los participantes, ver, como dices, que el evento salió impecable, las temáticas de discusión muy relevantes, todos los eventos, tanto los oficiales como los más sociales, que realmente mostraron la mejor cara del Perú. Yo creo que bastante satisfacción y bastante orgullo, ¿no? Yo creo que acá se ha puesto mucho el tema de orgullo nacional. Se han ido felices. Muy contentos. Yo he estado, te digo, de los últimos 12 años, debo haber estado en 9 o 10 de las reuniones de las juntas de gobernadores y la verdad que nunca he visto una como esta, ¿no? Es increíble. Bueno, yo estuve, un comentario aparte poco ligero, después entramos a la parte dura, pero el viernes en la noche fue este cóctel, que creo que era de bienvenida, pero era el cuarto día ya. Y claro, todo estaba muy bien, la comida estaba, digamos, para la cantidad de gente que había, el cuidado que ha habido con cada cosa es impresionante. Pero ya cuando aparecieron los terapeutas del ritmo, ya los extranjeros estaban fuera de sí. Yo no sé por qué no han pasado esa fiesta en televisión, porque, claro, ellos, las canciones de Michael Jackson, yo que sé en inglés, y de pronto el ritmo cumbia. Bueno, ya, ahora sí, vamos a lo serio. Vamos a lo serio. Y yo me perdí el cóctel, y yo sepa. Te perdiste el cóctel, pero si Sebastián llegó ahí, estuvo dando vueltas y se fue. Pero después de las reuniones tenía el trabajo, sé que no podía llegar a la parte social, pero bueno. Bueno, a ver, durante la Junta de Gobernadores tuvimos entrevistas muy importantes. Una la hizo Josefina Tausen a Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional. Yo tuve la oportunidad de conversar con funcionarios del Banco Mundial y del Fondo también, y también de la CAF, para ver la situación mundial y específicamente qué cosa viene para el Perú, pero también para ver cuál es la percepción de ellos respecto a dónde estamos. Antes de conversar con el ministro, vamos a escuchar primero algunas partes de la entrevista que le hizo Josefina Tausen a Christine Lagarde. We are going to need that ingenuity and resilience now that we have the not so good news about our economy, 2.4% this year. How do you think our policymakers can tackle this new situation, given that we were used to grow on an average of 6% before? Well, first of all, I would observe that Peru is one of the economies that is doing the best in Latin America. It's not the best, but it's really in the top group. And we forecast 3.3% growth next year. So it will continue to improve in 2016, we hope. You know, all countries that are producing commodities, that are producing raw materials, that are exporting steel or food are affected by the general slowdown because the demand is slightly reduced and because prices are down. So that's a necessary consequence of what has happened. I think the countries of Latin America are in a much better shape than they were about 15 years ago. They have enjoyed a decade of extremely good prices, reasonably low financing costs, and they have been able to also
go through the financial crisis using their buffers. Now the buffers are reduced. They are going to have to reconstitute those buffers with sound fiscal policies that will be growth focused, and that is clearly something that the authorities have to do. As far as Peru is concerned, we believe that the stimulus package that was put in place by the Peruvian authorities is good. What needs to be improved is the implementation at the subnational levels. Bien, ahí tenían ustedes a Christine Lagarde comentando sobre el contexto internacional y cómo está afectando esto a América Latina y al Perú en particular. Alonso, recuerdo que durante la Junta nos cruzamos un momento y después de analizar este contexto internacional difícil y las medidas que ustedes han dado buscando cambios estructurales, te preguntaba si te sentías un poco como decepcionado, dije yo, esa es mi palabra, de los empresarios, de esta crítica. Primero, no aceptar lo que ha dicho Christine Lagarde, que es que es básicamente la caída del precio de los minerales lo que ha afectado la tasa de crecimiento, y decir que no, que es responsabilidad del gobierno. Y segundo, no reconocer estas medidas legislativas que han dado en los 2 últimos años, algunas de las cuales pueden ser controvertidas, pero que en general han apuntado a tratar de elevar la tasa de crecimiento potencial. Después de la Junta, ¿cuál es tu percepción de qué cosa pasa en el Perú? Yo creo que, David, yo creo que es parte de lo que ocurre. Hay un deterioro de confianza en la región en general, confianza empresarial. Y eso se explica porque pasamos de tiempos muy favorables, lo ha dicho ahora en el corto que pasaste Christine Lagarde, de precios extraordinariamente buenos de materias primas, a una situación en la cual esos precios están, grosso modo, depende de la materia prima, la mitad de lo que estaban hace 4 años. En el momento en que surge la crisis del 2009, las tasas de interés se van a 0 y podíamos financiar lo que sea a un costo bajísimo, todos los capitales revierten a mercados emergentes, pero ahora estamos viendo la cara inversa de eso, ¿no? Entonces a veces es difícil entender que hay factores externos que condicionan el desempeño de la economía, y de alguna manera es más fácil ver el árbol que el bosque y decir no, esto es por este problema interno, etcétera. Pero efectivamente hemos venido trabajando con propuestas de política económica en 2 dimensiones, en 2 frecuencias. Una es corto plazo, paquetes de estímulo, impulsar gasto, inclusive bajamos impuestos para tratar de inyectar actividad económica en corto plazo. Y lo otro, que es en realidad yo creo lo más importante, son propuestas de reforma que, como dices, eleven el crecimiento potencial de la economía, eleven la productividad de los trabajadores y puedan permitir que los ingresos suban, que se genere más empleo y que podamos crecer más en el mediano plazo. Reforma educativa, impulso a infraestructura, Plan Nacional de Diversificación Productiva, y ahí se engarzan todos los decretos legislativos que hemos lanzado, ¿no? Claro. Ahora, quiero cerrar esta pregunta que es, yo sé que es política, no es técnica, pero yo entiendo que de repente las personas de a pie, los no economistas, de repente no entiendan esto que ha explicado Christine Lagarde, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido en todos estos años, empresarios bien formados, economistas bien formados, en esta idea de que no, de mirar el árbol y no el bosque, y decir no, en verdad sí se pudo hacer más, yo qué sé, seguramente se pudo hacer más, pero no aceptando que tal vez se equivocaron, ¿no? Que cuando estuvimos en el boom del precio de los minerales no se hizo lo que se debió hacer. ¿Tú has conversado con ellos? Sí he conversado con ellos, yo converso permanentemente con ellos, a veces no tanto como a veces se dice, pero bueno. Pero está bien. Pero converso. Es parte del trabajo. Lo que pasa es que es parte del trabajo, o sea, y son tus aliados, o sea, acá somos socios en esto, estamos todos en el mismo barco y todos queremos lo mejor para el Perú. No siempre ha parecido eso, No, a pesar de los esfuerzos. Sí, siempre hay, a veces tú puedes vivir en la misma casa con alguien y tener tus discrepancias, ¿no? Eso es normal. Pero efectivamente, yo creo que acá de nuevo es una cuestión de cómo acostumbrarse a un estado del mundo diferente. Parte de lo que se ha discutido acá es decir, el mundo está transitando otro estadio. Es un estadio de
de crecimiento más laxo, de crecimiento más incierto, de crecimiento más bajo, pero particularmente eso es cierto para América Latina. Eso evidentemente es difícil de aceptar por muchos, por el ciudadano a pie también, por algunos empresarios, porque dicen, si yo antes mis ventas crecían 15% año a año, porque ahora van a crecer solamente 4 o 5. Hay algo mal, más fácil echarle la culpa al que está al costado, ¿no? Pero es algo que tenemos que aceptar, porque una vez que lo aceptemos, podemos seguir trabajando todos alineados para que ese 4 o 5 se vuelva 6, 7 y se vuelva 8 o 9 en el futuro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Nosotros bien podríamos haber dicho no pedimos facultades delegadas. Definitivamente para mí me hubiera sido mucho más ligera la carga de trabajo y decir, bueno, falta menos de un año para el cambio de gobierno, ponemos el piloto automático y salto y bueno. Pero acá lo que se trata es de trabajar por mejorar el país. Hemos lanzado 30 y tantos decretos legislativos que justamente buscan atacar temas de tramitología, de trámites, temas de impulso al sector inmobiliario, temas de impulso a la inversión, de impulso a la diversificación productiva, de ordenamiento del sector eléctrico, de impulso a ciertos temas del sector transportes. Y todo eso lo que te genera es mejores condiciones de crecimiento para el mediano plazo, hacia el futuro, ¿no? Y que es algo que debería de valorarse. Estamos haciendo muchísimo, y eso también se ha reconocido, quizás somos el país que más está haciendo por continuar reformándose, ¿no? Hay ciertos temas que evidentemente tendrán que tocarse más adelante. El tema que conversábamos también en esos apartes, no me acuerdo si hicimos en la entrevista formal o otras cámaras, es cómo haces para elevar productividad y reducir informalidad, que es otro de los temas que se ha identificado para América Latina. No solo para América Latina en la discusión, ojo, sino si tú te fijas en el reporte, el primer reporte que saca la OCDE sobre el Perú, el estudio multidimensional de país, ¿en qué lo enfoca? Lo enfoca en 3 temas que va a trabajar: productividad, informalidad y desigualdad, porque están todos interconectados. ¿Y eso a qué te lleva? Entre otras cosas, a que tienes que analizar tus mercados laborales, por ejemplo. Así es, ¿no? Eso va a ser un tema, justo quería conversar contigo al final de la OCDE, y de eso vamos a hablar de todas maneras. Sobre el tema de cuánto debemos esperar crecer en los próximos 3 años. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Martin Wolf, el economista principal del Financial Times, que es una revista muy importante a nivel internacional, y en un almuerzo a él le preguntaron cuál era la tasa de crecimiento que esperaba para el Perú. Y él respondió, no tengo todas las variables para responder, pero díganme ustedes cuánto es la tasa de ahorro nacional. Entonces le respondieron 20% del PBI, creo que dijeron. Y le dijo, bueno, si es 20% del PBI, la experiencia internacional dice que deben crecer 4%, 5% si están haciendo muy bien las cosas. Cuéntanos, si se puede pedagógicamente, cuál es la relación entre ambas variables y cuán cierto es lo que él dice. Es bastante cierto. Las tasas de ahorro del Perú, las tasas de ahorro nacional, que justamente financian la inversión, que es lo que te genera la capacidad de crecimiento de la economía. Hay inversión extranjera también, pero tu ahorro nacional siempre va a ser mayor que lo que viene de ahorro externo. De hecho, desahorramos externamente nosotros. Ha subido mucho. Era de alrededor de la mitad o menos hace 15, 20 años. Era de 10%, dices. Exacto, sí. Es una buena tasa. Algunos dicen, ¿por qué no ahorramos tanto como países asiáticos? Porque no está en nuestra cultura tampoco ahorrar tantos, pero efectivamente esas economías pueden ahorrar en el orden del 25 o 30% y por eso pueden crecer alrededor de 6, 7%. China ahorra 40, ¿no? China ahorra, sí, ahorra bastante más. Entonces, y por eso ha sostenido, pero ya no lo puede sostener en el tiempo, claro, ¿no? Por eso él hace esa regla, básicamente es una regla de 3 que te dice, ahorras 20, tienes que estar entre 4 y 5. Y efectivamente eso es cierto. Pero esa es la proyección que tenemos. Recuperándonos del choque externo, es crecer 3 este año, redondeando, 4 el siguiente y 5 el 2017. 5 no porque tengamos la capacidad sostenida ya de crecer al 5, y eso tiene que quedar claro. ¿Qué es lo que ha hecho en términos de tu tasa de crecimiento esta coyuntura externa desfavorable? Que la vamos a simplificar en 3 variables. La primera es menor crecimiento de China. China crecía al 12 y ya está convergiendo al 6, la mitad. Precio de materias primas. Plata abajo de 70%, cobre 50%, oro 40%, promedio 50% abajo en tus principales productos. La mitad. La mitad. Y lo tercero es condiciones muy favorables de endeudamiento, tasas en cero, política monetaria de Estados Unidos, que te hacían poder levantar para proyectos de infraestructura, sector privado, poder emitir bonos baratísimos. Eso ya se va a comenzar a revertir. Entonces, todo eso te genera condiciones diferentes. ¿Qué significa? Que Perú podía crecer antes a una tasa sostenible entre el 6,5 y el 7, permanente.
Eso ahora creemos que está alrededor del entre 4 y 4,5. Eso es un poquito más pegado al 4,5. Has perdido 2 puntos, digamos, por menos China, menos commodities y Estados Unidos encareciéndote costo de financiamiento próximamente. ¿Ok? Eso es lo que te costó. Entonces ahora tú aspiras a llegar a tu potencial, que es menor, que es 2 puntos menor. Pero ¿qué ocurre además? Como estás digiriendo el choque, los precios no es que se han estabilizado en materias primas, sino que han seguido cayendo. China sigue desacelerándose, no es que se estabilizó, y Estados Unidos va a comenzar a subir. Están todos los países de América Latina por debajo de ese nuevo potencial. Perú por eso está en 3 ahora, va a ir a 3, no al 4,5. Una etapa de adaptación de las expectativas. Exacto, has hecho esto. Tu potencial bajó, pero tú has hecho esto. Y ahora comienzas a regresar. Pero se está reacelerando nuevamente. Entonces, en esa transición, creemos que es sostenible 3 ahora, 4 el próximo año, un poquito más, pero más o menos, y 5 el 2017. Ese 5 es por encima del 4,5 que te digo. Eso ya es muy técnico. ¿Por qué? Porque tenemos recursos ociosos. Entonces puedes transitoriamente y después converger al 4,5. Tus políticas de corto plazo lo que buscan es ayudarte a acercarte a este 4,5. Y las de mediano plazo buscan que ese 4,5 comience a subir de nuevo en el tiempo y vuelva a ser 5, vuelva a ser 5,5 y así. Pero eso va a ser gradual en el tiempo. Eso va a ser gradual. Y ahí viene un reto muy importante para el siguiente gobierno y sobre todo en la campaña electoral, ¿no? Porque una variable, y es sobre la que llamaban la atención, y lo vamos a ver después de la pausa, Enrique García y Juan Familiar de la CAF y el Banco Mundial. Jorge Familiar, perdón, sí. Es justamente que la variable política no debe interferir en que esto que ha señalado suceda. Vamos a ir a la pausa y regresamos para conversar de eso y de un tema también que se planteó y es cómo mantener las mejoras sociales en épocas de menores tasas de crecimiento. Regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Toya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Pedro José Llosa es uno de los finalistas del premio COPE, que como todos los años entrega Petroperú. Su relato, Una fotografía, apenas se encuentra incluido en el resumen de todos los relatos llamado Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Llosa Vélez. Soy escritor de cuentos. En el Perú, una de las entidades que más promociona la publicación de cuentos es Petroperú, que cada 2 años hace un concurso nacional para cuentistas y luego publica un libro con los ganadores y finalistas de ese concurso. Un cuento mío, llamado Unas fotografías apenas, está incluido en este libro que lleva por nombre Patrimonio, que es el cuento ganador del COPE 2014 del escritor Johan Page. Mi cuento, que está entre los 3 ganadores, Unas fotografías apenas, es un cuento largo, casi, ¿no? En el formato del COPE son más de 40 páginas, o sea que es casi una pequeña novelita, que trata de explorar, si pudiéramos resumirlo en una sola línea, básicamente cómo hace el individuo para vivir con sus transgresiones, para vivir con todo aquello que quiere y no puede o no debe. Es un hombre que encuentra unas fotografías en un momento dado de su mujer con un antiguo amante y entonces se ve inicialmente desencajado, por supuesto los celos lo desarman en un inicio, pero luego considera que no tendría por qué, ¿no? Que no habría razón, que pertenece a otro tiempo, y entonces comienza a tratar de encarar este problema. Y al mismo tiempo es un profesor de teoría política, que se siente atraído por una alumna, que es otra transgresión que va paralela, ¿no? al mismo contenido de su curso, cómo vivimos los seres humanos entre nosotros, qué es la teoría política, ¿no? Cómo nos ordenamos para no matarnos mutuamente. Entonces, digamos, este cuento trata de comparar esas dos o cruzar esas dos historias en cómo llevas a tu vida lo que en teoría no sabes que es lo que debes hacer.
Y en fin, los invito a leerlos, a leer el cuento y por supuesto a leer el de los otros 2 ganadores y los 8 finalistas, ¿no?, que integran este volumen. Estamos de regreso en Punto Económico. Estamos con el ministro de Economía, Alonso Segura, conversando o haciendo un balance de lo que ha sido la Junta de Gobernadores realizada la semana pasada. En la primera parte hemos estado conversando sobre esas nueva expectativa de crecimiento global que se ha reducido, sobre lo que pasa en China, América Latina y cómo nos ven afuera, que no nos ven tan mal como nos vemos nosotros. Antes de comenzar la segunda parte de la conversación, vamos a escuchar una parte de la conversación que tuvimos el día jueves, si no me equivoco, con Jorge Familiar y con Enrique García del Banco Mundial y de la CAF sobre los retos que enfrenta ahora América Latina. Hay 2 cuestiones que yo veo importante destacar. La primera es, si algo es diferente, es que el día de hoy estamos mucho mejor preparados como región para hacerle frente a estas condiciones externas adversas. Primero, porque hay un valor entendido, que mantener la casa macroeconómica en orden es fundamental. Y segundo, en este periodo de crecimiento también hemos consolidado una fuerte democracia. Y esa fuerte democracia que funcionó bien en los buenos tiempos nos tiene que ayudar ahora a tener conversaciones complicadas para encontrar las soluciones para enfrentar este nuevo entorno de la mejor manera posible y sentar las bases para el crecimiento. Has dicho una cosa muy importante de la segunda, clave, porque viene una campaña electoral en Perú, pero imagino que es un tema fundamental en general para todos los países. Bueno, desde luego, y más aún, lo que dice Jorge, y yo te digo, varios de los países de la región están en procesos electorales. Y por lo menos en mi caso, y yo visito los países, hablo con los principales líderes que van a competir en las elecciones, y el mensaje que yo les dejo es, el tema es económico, pero al final es político. En la democracia, si uno quiere resolver los problemas, ir adelante, tiene que lograr consensos sobre temas fundamentales. Y ojalá que en el caso del Perú, que lo he hecho también durante tantos años, en esta nueva etapa haya ese diálogo para seguir construyendo un futuro mejor para la mayoría. Tremendo. Muy importante lo que decían Jorge Familia y Enrique García, considerando la campaña electoral que se viene y el riesgo que estas menores tasas de crecimiento, que el empleo no esté tan bien como estaba antes, puede invitar a los candidatos a lanzar políticas populistas, poco responsables, y no atacar los problemas de fondo. Alonso, una de las cosas que se repetía en todas las entrevistas era, y que creo que además en los debates, en las exposiciones también era el tema central, era cómo va a ser América Latina. Y te planteo a ti el tema para el caso del Perú, para seguir reduciendo pobreza, seguir reduciendo brechas, considerando las tasas de crecimiento que tenemos ahora. Sí. Antes de responderte, un comentario sobre lo primero. Hay el riesgo, siempre en toda elección hay el riesgo de que se planteen políticas populistas, pero te diría que otro tema en el que tenemos que preocuparnos es que entre ahora y la elección y el nuevo gobierno también se planteen medidas populistas, ¿no? Obviamente desde el Ejecutivo no va a ocurrir, eso te lo garantizo, pero también en el Congreso se han hecho algunos planteamientos que son complicados, ¿no? Tenemos que encontrar un diálogo con el Congreso de manera de poder garantizar que haya coherencia entre las propuestas del Ejecutivo y aquello que se aprueba en el Legislativo, ¿no? Solo para hacer un puente hacia eso, ¿no? Y ya entrando al tema que mencionas, una conclusión importantísima de esta reunión ha sido la validación o el gran respaldo que se ha dado a las políticas sociales. No es que te lo ha dicho Naciones Unidas o solamente el Banco Mundial, que ven más temas de desarrollo, sino el propio Fondo Monetario te ha dicho: las políticas macroeconómicas no son suficientes, necesitas políticas sociales para lograr un crecimiento más equitativo y para poder generar también soporte social a las políticas y las reformas que algunas veces son duras de aprobarse, ¿no?
Y en ese sentido han puesto al Perú como un ejemplo de la forma como se tienen que articular e implementar políticas sociales coherentes, ¿no? Te lo ha dicho el Fondo Monetario, lo ha dicho el Banco Mundial, y el BID también lo ha planteado y lo ha dicho. En casos también concretos ha hecho ejemplo con Amás, dice es un producto de exportación. Y han ido más allá, no solo hablando solo de lo que entendemos como política social visto desde el punto de vista de programas sociales, porque el gasto social es mucho más grande. El presidente del Banco Mundial, en su alocución a la plenaria, la sesión principal de la Junta, mencionó el caso de la reforma educativa en el Perú y dijo, esta es una reforma que se debía exportar al resto de América Latina. Entonces, de nuevo, estamos haciendo las cosas bien y esas reformas educativas y de políticas sociales son fundamentales hacia adelante en un contexto en que la tienes más difícil, pues. Sí, pues la tienes más difícil. ¿Es posible? O sea, ¿es posible seguir reduciendo pobreza? Sí. Pero ya no va o sea, uno de los reportes del Banco Mundial hablaba sobre el impacto que ya siente el empleo y los ingresos familiares. Sí, con las tasas de Perú es posible. Mira, América Latina, o sea, acá nos quejamos si crecemos 3% o si el próximo año podremos llegar al 4%. América Latina va a decrecer este año. América Latina va a crecer 0.8 el próximo. Evidentemente con esas tasas es muy complicado, te diría casi imposible reducir pobreza. El Perú, con las tasas que tenemos proyectadas, sí lo va a continuar haciendo. La idea es cómo hacer para potenciar esto. Y de ahí la estrategia incluir para crecer, porque te va a permitir proteger a los más vulnerables. Por eso si tú miras los últimos 2 años, por ejemplo, la pobreza dejó de disminuir en América Latina. Hace 2 años. El Perú continuó. Pero si te fijas, la composición de esa reducción en el Perú está más enfocada en pobreza rural y en pobreza extrema. ¿Por qué es eso? Porque tus programas sociales entran más quirúrgicamente. Entonces te permiten ese efecto multiplicador de reducción. ¿Se requiere incrementar las políticas, el presupuesto para las políticas sociales? ¿Estaba dentro del plan o ya llegan, o sea, a cuánto de la pobreza extrema se llega ahora en el Perú? Depende de los programas, pero te diría que lo que se encontró y los programas, el presupuesto de los programas sociales se ha multiplicado, te diría básicamente por 4 durante este gobierno. Entonces los crecimientos fueron fuertes, pero ¿por qué? Porque tú no encontraste realmente una política social, encontraste algunos programas sociales, algunos que se continuaron como juntos, pero que era todavía relativamente pequeño, que ha continuado y se ha incrementado. Se han hecho algunos ajustes, pero básicamente lo que ha hecho es llegar a una cobertura que era la que se buscaba. Hay otros que sencillamente no funcionaban, pero lo que se ha hecho es crear un portafolio de programas sociales articulado de manera estratégica y que cubre todas las etapas del ciclo de vida de la población a los segmentos vulnerables, ¿no? Te decía el caso del BID, Cunamás dicen es un programa que debemos exportar. Pensión 65, pero tiene certificación ISO 9001. Beca 18, lo mismo, que no está manejado por mí, está manejado por el Ministerio de Educación. Entonces, lo que se ha hecho es programas sociales que son realmente de los más modernos del mundo y de los más, digamos, diseñados con carácter técnico como debe ser. Ahora, en términos de cobertura, tú has tenido un crecimiento en los primeros años, es casi como que una curva S. Ha sido crecimientos muy fuertes al comienzo del gobierno porque no existían, o los que existían eran muy pequeños, entonces tenías que tener crecimientos presupuestales fuertes. Pero tú ya estás en promedio llegando a la cobertura objetivo, entonces por eso es que ahora comienzas a curvar y el crecimiento, por ejemplo, presupuestario para el siguiente año es bastante más moderado, es menor que el crecimiento promedio del presupuesto general, ¿no? Porque ya estás en la cobertura. Puede haber algunos programas que se implementaron después que pueden tener crecimientos más fuertes, pero en promedio ya estás llegando a una etapa de madurez, ¿no? Y este nuevo contexto, considerando que la tasa de empleo está creciendo 0.5, 0.8 creo, una de las cosas sobre las que se llamó la atención durante el evento fue que esta población de clase media emergente en situación vulnerable, es decir, cuya probabilidad de regresar a la pobreza todavía sigue siendo alta, podía verse afectada y pasar, digamos, regresar a esa situación. ¿Crees que de alguna manera eso podría pasar en Perú y tal vez se requiera meterle un nuevo impulso a las políticas sociales? No creo que ocurra, no debería ocurrir si logramos, digamos, mantener las tasas de crecimiento que tenemos proyectadas 3 hacia 4 y hacia más pegado a 5, no debería ocurrir. Pero de hecho es un factor de riesgo para América Latina, más para otros países que para el Perú.
con las tasas de crecimiento más moderadas, también, como dices, se resiente el empleo y los ingresos. En Perú todavía es uno de los pocos países de América Latina en que se continúa generando empleo en promedio, no en todos los segmentos, no en todos los sectores, pero en promedio se sigue generando y los ingresos siguen creciendo. Pero eso es algo que tenemos, por un lado, que hacer que se mantenga, y para eso las respuestas son sencillas. Es más crecimiento, que es complicado, fácil decirlo, más difícil hacerlo, más productividad, y la mayor productividad también requiere menor informalidad. La informalidad se reducía inercialmente cuando crecías más rápido, pero ahora la manera de reducir informalidad es justamente entrando en materias de regulación, en materias normativas, en materias de sobrecostos. Es ahí por donde tienes que entrar, porque eso te va a permitir generar más empleo, ¿no? Claro, ahí hay un debate grande. Antes de pasar a eso, quería preguntarte por el tema de la diversificación productiva. En el Perú se armó un gran debate. Parecía que estábamos a punto de, no sé, de cometer un pecado enorme. Y bueno, ahora en el evento era, oye, no, los países tienen que diversificarse productivamente, etcétera. Y hace unas semanas se dio el paquete legislativo para poner en valor el sector forestal, que hace tiempo se viene diciendo hay que hacer algo, y no se hacía nada. Más allá de hablar de ese sector, de acá a julio del próximo año, ¿tienen pensado activar algún otro sector con ese tipo de marco regulatorio, de leyes o de incentivos? Ese es un tema, yo creo que es una pregunta más para el ministro de la Producción. El Ministerio de Economía y otras instancias del gobierno acompañan, pero digamos la priorización le corresponde al Ministerio de la Producción. Se ha trabajado ahora en materia de facultades delegadas en forestal, se ha trabajado en sector acuícola también, se ha trabajado temas de innovación. Se ha trabajado... En innovación se ha avanzado fuerte, y también les llegue los CITES en parques tecnológicos, ¿no? En DPAs, los muelles artesanales. O sea, se ha avanzado en una serie de temas que esperamos que con las facultades delegadas podamos impulsar rápidamente en los siguientes meses y ya queden como políticas de Estado. Yo creo que lo debe quedar claro acá. También, como hice hace unos meses, armó, cuando se lanza el plan, había también mucha crítica, es decir, acá estamos entrando en políticas del Estado porque va a escoger. El Estado tiene que inducir, tiene que generar incentivos. La inercia no necesariamente te vaya. La mano invisible, yo soy un economista que he estudiado en la Universidad de Estados Unidos, en Ivy League, lo que tú quieras, pero tiene sus límites en un país en desarrollo. Tú tienes que generar incentivos adecuados, pero con inteligencia, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo. Yo creo que ya quedó claro que eso es lo que hay que hacer. Integración a cadenas de valor, fundamental. Pero ¿cómo lo haces si tú no mejoras la productividad de tus sectores y haces que tengan estándares de calidad? Ahí está lo de las mesas forestales y los CITES forestales, por ejemplo. ¿Cómo haces tú para que los alpaqueros puedan insertarse y elevar el valor de gran superproducción y la exporten realmente a mercados nicho? Bueno, dales tecnología adecuada para que puedan hacerlo. Tienes un sitio alpaquero, vas a crear un sitio alpaquero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ¿no? Usar esos incentivos, pero con inteligencia. Alonso, tú eres un economista, como has señalado, formado en escuelas y convencido, además, yo diría... Y de la Católica también, por cierto. Bueno, no pareces de la Católica, porque tú eres más de derecha, ¿no es cierto? Digamos, entrando en las categorías... Lo que pasa es que quería preguntarte, porque tengo una curiosidad... Creo que soy bien pragmático, te has dado cuenta. Sí, pero eso te iba a preguntar. Por ejemplo, en el tema forestal hay un tema vinculado a financiamiento, que es muy importante, ¿no? ¿Te costó aceptar que era necesario hacer ese tipo de políticas? Digamos, ¿dudaste en algún momento? No. No, lo que pasa es que tú lo que tienes que tener claro es los principios son los mismos. O sea, hacerlo por hacerlo no funciona. Y ahí las conversaciones que teníamos, por ejemplo, con Produce, porque somos las dos partes, era ¿cuál es la falla de mercado? Si hay una falla de mercado tienes que actuar, pero tienes que demostrar que existe la falla de mercado. Una vez que encuentras que hay una falla de mercado, la consecuencia es natural. Y si hay una falla de mercado, ¿por qué? Porque no hay financiamiento en esos plazos para una industria que es incipiente. Entonces tienes que entrar por esa vía. Claro. Pero tiene que hacerse de manera responsable y con todo el análisis previo. No se trata de disparar Claro, medidas sin saber cuál es el problema que quieres resolver. Hablemos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y en inglés es OECD. El Perú está en el proceso de querer ingresar, y yo diría que es de las cosas más importantes que están pasando y de las cuales no se está hablando. Cuéntanos tú por qué es importante ese proceso. Es importante porque, a diferencia de entidades que te prestan, multilaterales que te dan dinero, asistencia técnica por un lado, pero te financian, o
acuerdos de comercio que son fundamentales para abrir mercados y tener un objetivo específico diferente. La OCDE lo que te da son la oportunidad de ser miembro de un grupo de países, una asociación en que se practican y se diseminan buenas prácticas de gobernanza pública que te permiten fortalecer la institucionalidad del país. Si uno ve cualquier ranking de competitividad, los que está el Perú, lo que vemos es que la parte más débil que tenemos es justamente esa. En políticas macroeconómicas, en mercados financieros, en todo eso estamos muy bien, estrellita. Cuando entramos en las partes de institucionalidad y gobernanza, somos mucho más débiles. La OCDE te da esa oportunidad. En la transición, con este programa País, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos lanzando estudios me parece que son 18 o 19 áreas temáticas diferentes, donde la OCDE va a ayudarnos a diagnosticar nuestros problemas y no va a hacer propuestas. Pero ¿cuál es la metodología que ellos usan? Dicen, mira, en los países miembros tenemos identificadas estas buenas prácticas, en esta materia, en esta materia, en esta materia. Con lo cual nos van a dar ejemplos de qué cosa podemos hacer para mejorar. Ese es el valor agregado que da la OCDE. Ahora, una cosa que conversábamos en la pausa es que te ayuda a diagnosticarte y a ver cuál es el conjunto de respuestas que tú podrías aplicar porque otros lo han hecho. Para que tú elijas cuál quieres elegir para corregir ese problema de gobernanza. Una de las cosas que conversábamos en la pausa es que las reformas o medidas que va a implicar ese proceso para ingresar a la OCDE van a poner de mal humor o van a despertar resistencias tanto de los empresarios como de la izquierda, porque vienen sugerencias que van a tocar temas sensibles de ambas posturas. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, lo que te va a traer una serie de recomendaciones fundamentalmente de reforma estructural de tercera o cuarta generación. En algunos casos implicará, por ejemplo, que tengas que poner mucho más requisitos para evitar evasiones de impuestos o elusión tributaria. Uno de los temas que se discutió, por ejemplo, acá, que es una iniciativa de la OCDE, pero respaldada por todas las entidades multilaterales, es esta que se llama del BEPS, Base Erosion Profit Shifting. ¿Qué significa? Esta práctica de las transnacionales de trasladar impuestos entre las distintas filiales que tienen distintos países para pagar el impuesto no donde se genera la renta, sino donde tienen la tasa más barata, ¿no? Y el acuerdo que había a nivel del G20, más el Perú, como nosotros también participamos en la reunión, se cambia esto, y lo que vamos a pasar es a un modelo en el cual tú pagas la renta donde la generas. ¿No? Entonces, hablamos con el secretario general Gurría sobre ese punto en particular. Sí, es un punto que típicamente genera mucha resistencia a nivel corporativo. Evidentemente, pues porque te van a obligar a pagar los impuestos que tienes. Por otro lado, eso a un lado no le gusta. Por otro lado, el primer estudio que ya nos dieron, nos han dicho los 3 temas que tienes que atacar en simultáneo. No, ahora ya diagnosticaron ahora en la parte de propuestas. Productividad, informalidad y desigualdad, que están relacionados. Cuando entres a ese capítulo vas a decir, oye, necesito reformas laborales, necesito flexibilizar. Ese es un tema que típicamente no le gusta al otro lado. ¿Cuáles son los 2 temas? Pero por eso necesitamos consenso nacional. Por eso la metodología que usa la OCDE es de debate, discusión abierta, en que se discute con todos los actores de sociedad civil, empresarios, sector gobierno, etcétera, para poder generar cierto consenso y entendimiento de por qué las cosas tienen que hacerse y cómo tienen que hacerse, ¿no? Bien, Alonso, vamos a aprovechar que todavía estás con energía, vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir conversando.
Comercio en Punto Económico y seguimos en la conversación con el ministro Alonso Segura haciendo un balance de lo que fue la Junta de Gobernadores. Alonso, cambiemos de tema, hablemos de comercio y de financiamiento climático. El TPP se firmó justo, creo que el primer día del evento, el martes o lunes, ¿no? El lunes, sí. El lunes, no se firmó, se llegó a un acuerdo. Sí. Bueno, ustedes han explicado bastante bien los beneficios, pero la preocupación, y después podemos hablar de eso, pero hay una preocupación sobre el tema de los medicamentos. El diario de la República publicó unos Wikileaks en los cuales, en realidad, cuando uno leía el Wikileaks en detalle, decía, si pasa esto, podría ser, pero no, o sea, no se había cedido en el pedido de Estados Unidos. ¿Qué cosa ha pasado de verdad en el tema de medicamentos? Sí, mira, yo lo que te diría es que habría que esperar a ver los textos. No sé si has visto una columna de Paul Krugman que ha salido hoy día. En la República. No la he leído todavía. Yo quería leerla porque dice que está mejor de lo que él esperaba. Exacto. Por acá se usó mucho la posición de Stiglitz. Dicho ese paso, conversé con Stiglitz, estuve en el evento. Me reuní con él ahí informalmente, conversamos 45 minutos, ¿no? Él explicándome de dónde venía, yo explicándole el caso de Perú. Ya queda entre nosotros en los detalles, ¿no? Pero muy, muy agradable. Pero el tema es el siguiente. Lo que había es una discusión sobre protección de datos de prueba, justamente donde la farmacéutica de Estados Unidos esperó un periodo largo y varios países decíamos tenemos que dar una protección similar a la que tenemos para productos químicos, ¿no? Finalmente, claro, lo que es para los fármacos biológicos que son específicamente para ciertas enfermedades. Son nuevos, son tratamientos nuevos que en la época en que se hicieron los tratados de libre comercio previos básicamente no existían, ¿no? Y por eso es que no tenían legislación específica, había que dársela. Pero solo dos temas. Lo primero es, se han defendido los intereses del país y lo dice Krugman en su columna. Krugman lo que dice es, y Krugman sí es experto en comercio internacional, dice, yo tenía ciertas reticencias de esto, pero no tengo la información, pero esperemos los textos. Dice, pero de las señales que he encontrado de las farmacéuticas en Estados Unidos y algún sector del Congreso que los apoya, que estaban, digamos, quejándose, todo me indica que ha sido una propuesta bastante balanceada y no ha sido tirada a ese lado, ¿no? Por eso digo, hay que esperar. Lo otro que se ha criticado ha sido el secretismo. Pero como también conversamos, es que esto es normal. Las negociaciones comerciales siempre pasan por un proceso de negociación cerrada y después se abren los textos y se someten a los congresos. Imagínate tú si en tratados bilaterales esto es así, en un tratado donde se están involucradas 12 partes, imagínate cuál sería, o sea, sería imposible lograr cualquier acuerdo si estás abriendo todos los temas que cambian día a día porque los textos van cambiando. Entonces ahorita en lo que se está es ya un acuerdo, se están afinando ciertos detalles y se están haciendo las traducciones de los textos para poder someterlos a los congresos, y son en varios idiomas a los que tienes que hacerlo. Y ahí, ¿no? y ahí se abrirá el debate, sin duda. El debate público, el debate a nivel de los congresos, el debate a nivel de sociedad civil, ¿no? Y ustedes están muy confiados en que efectivamente, como dice Krugman, se ha logrado un punto intermedio. En el caso de Perú, el tratado consideramos que es tremendamente beneficioso para los intereses del país. Hablábamos antes de la diversificación productiva. Este tratado te da las avenidas justamente para abrir mercados para tus productos y mecanismos para esa diversificación productiva, lo que se llama reglas de origen, por ejemplo. Nosotros ahorita no podríamos aspirar a decir exportarle electrodomésticos a Estados Unidos, exportarle carros, ¿no? Pero por los mecanismos que se han establecido de flexibilización de reglas de origen, lo que te va a permitir es que tú le exportes piezas a México y esa licuadora con piezas peruanas, por ejemplo, se reexporta en Estados Unidos con todas las preferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces te habilita la diversificación productiva, te la potencia, que es lo que estamos buscando. Claro, siempre y cuando se haga el trabajo interno. Tenemos que hacer el trabajo interno, porque mira, tú hables... Es que con los TLC nunca se llegó a hacer lo que se llamó el TLC interno. Pero sí se ha hecho. Lo que pasa es que quizás se pudo haber hecho más. Pero si tú te fijas el crecimiento de las exportaciones no tradicionales de Perú, comparadas con otros países de la región, Perú fueron los que más crecieron y fuimos los que más nos abrimos. Entonces sí funcionó. La cuestión es qué más pudimos hacer, ¿no? Y ojalá hacia adelante lo hagamos, ¿no? Pero lo cierto es, yo te diría, quienes deben de preocuparse del acuerdo transpacífico no son los que estamos adentro, son los que se quedan afuera. Centroamérica, por ejemplo, que están muy preocupados, porque dicen, entran países productores de textiles como Vietnam o el Perú, y quieren preferencia, y nosotros ahora enfrentamos competencia. Entonces, por eso, para esos que están fuera decían, ojalá se caiga, en cierta manera, ¿no? Por decirlo.
Entonces yo creo que hay que esperar y hay que evaluarlo de manera balanceada. Lo otro es financiamiento climático. Sí, solamente antes de pasar eso, y porque el tema de los medicamentos es un tema de salud pública. Sí. Una cosa que se ha criticado al MEF, y creo que además cuando tú eras ministro, ha sido que, no recuerdo el nombre técnico, pero es que el gobierno peruano no estaba accediendo a una posibilidad que hay cuando hay un problema de salud pública. Y es decir, ok, ese medicamento tiene protección de datos de prueba, pero yo tengo un problema de salud pública interno, entonces accedo a esta, ¿cómo se llama?, esta excepción para producir genéricos. Y que el MEF se resistía a eso. No es que el MEF se resistía, y no solo el MEF, había otras instancias, otros sectores que también tenían observaciones. ¿Por qué? Y acá estamos en la típica discusión de estabilidad jurídica, estabilización de contratos y predictibilidad, que es lo que te permite atraer inversión y generar empleos. Esa cláusula de salud pública está basada en causales realmente que sean, por ejemplo, de emergencia nacional, una pandemia, o desabastecimiento, por ejemplo. Pero el caso, y era en el caso de un medicamento específico que tiene protección de patente, no se aplicaba ninguna. Era un medicamento de segunda línea que estaba cubierto por las pólizas de los programas públicos, por el CIS, por el Salud, y que el presupuesto total, si recuerdo bien, que se gastaba era 40 o 50 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, tú no puedes romper esa protección de patentes, tú las tienes que romper en casos de emergencia, no las rompes por romperlas, no por un tema presupuestario. Era eso, entonces es como, y nunca se pudo sustentar el caso de decir, oye, acá realmente es un tema de pandemia, de emergencia, de deshacermiento, no es eso. Tan es así, pero eso al final lo que nos llevó es una negociación en que se fueron reduciendo los precios de esos medicamentos, ¿no? Hay mecanismos que te permiten eso, compras multianuales, por ejemplo, compras en paquetes, negociaciones que tú tienes que negociar para la reducción también, decir, bueno, yo soy un comprador grande, dame mejores condiciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no es una pandemia, pero en verdad el cáncer es una pandemia? No, pero claro, está en un nivel de crecimiento tremendo y acceder a los medicamentos... Pero no puedes hablar del cáncer, o sea, hay tratamientos específicos para tipos de cáncer específicos. Entonces, pero que pueden ser carísimos, hay familias que quiebran por un problema de cáncer. Pero por eso, nuevamente, acá lo que tú tienes que evaluar en función de cuántos de estos implican interés nacional, porque finalmente hay presupuestos públicos que cubren, en gran parte de los casos, para que los que lo necesitan realmente cubren estos medicamentos. Y acá no teníamos ni un crecimiento de usuarios que tú dices, está creciendo. No estaban creciendo. Pero que nadie lo compra, pero usuarios hay un montón. No había un crecimiento en el tiempo, ¿no? Y lo que se ha logrado es una reducción sustantiva de los precios, además creo que lo orden del 40%. Bueno, ahí el salida en realidad de largo plazo es que el Perú aproveche toda su biodiversidad y se convierte en un productor de medicinas naturales y además de exportación, porque hasta ahora no hemos aprovechado nada de lo que hay ahí. Y lo que se ha hecho es, el Perú tiene en su legislación, tiene reglas estrictas sobre en qué casos acepta la protección de patentes, no, que eso es lo importante. Ahora, una vez que tú la aceptas, es una cuestión de respeto a contratos, también tienes que respetarla y solo quebrarlo cuando realmente es un caso que se justifica de interés nacional. Me imagino que seguirá siendo un tema controversial, pero vamos a dejarlo ir para poder ir con los dos últimos temas. El financiamiento climático, cuéntanos qué fue lo que se acordó en la Junta. Como sabes, la fecha para llegar a un acuerdo sobre financiamiento climático para contener el calentamiento global en menos de 2 grados con respecto a la etapa industrial es la cita que hay en París en diciembre de este año, la COP21. Perú fue sede de la COP20 y algo que mucha gente no sabe es que seguimos siendo presidente de la Conferencia de las Partes, porque tu mandato termina en noviembre, fines de noviembre de este año. Seguimos siendo la presidencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos venido trabajando, y esto ha sido desde el nivel presidencial, cómo hacemos Perú y Francia, la presidencia actual y la presidencia durante la cual se va a lograr un arreglo exitoso o se va a fracasar, para lograr esos 100.000 millones de dólares al año que se necesitan como estimado para poder contener el calentamiento global, de recursos para ir hacia tecnologías más limpias. Y lo que no había suficiente momento, la reunión de Lima de diciembre del año pasado generó, y fue positiva porque generó todo el impulso hacia el financiamiento climático, pero faltaba este momento hacia París. Entonces, ¿qué se ha hecho? Perú y Francia de la mano y con Naciones Unidas,
que el secretario general Ban Ki-moon así es una de sus principales iniciativas. Se decidió que durante esta reunión de la Junta de Gobernadores se haga una reunión paralela de financiamiento climático. Entonces, lo que hicimos el gobierno del Perú y el gobierno de Francia fue convocar a los distintos gobiernos y entidades multilaterales a una reunión de financiamiento climático acá en Lima. El preludio fue convocar los presidente Humala, presidente Hollande, a una reunión en Nueva York durante la Asamblea de las Naciones Unidas, con un grupo importante de países. Y después que mandaran a sus ministros de Economía para que vengan con los compromisos más firmes. Lo que se ha logrado, y en paralelo comisionamos a la OCDE justamente a que haga una evaluación del estado de situación de cuántos fondos ya se estaban destinando al financiamiento climático. Entonces ha habido dos hitos importantes en esta reunión. El primero es que el estudio de la OCDE que se difunde en Lima es que ya hay 62.000 millones canalizados, o sea, faltan 38. Y lo segundo que se logró en la reunión de Lima es aportes frescos por aproximadamente 15.000 adicionales. Pero estamos bastante más cerca de la meta. Entonces, ¿y la idea es llegar a diciembre con el monto total? La idea es llegar, en realidad este financiamiento tiene que darse al 2020, pero la idea es llegar con los compromisos claros para que ya el 2020 esté cerrado ese financiamiento. Claro. O sea, compromiso de yo voy a dar 1.000 este año, 2.000 el siguiente, 3.000 el siguiente y 4.000 el siguiente para cerrar los 100. ¿No? ¿Y ese fondo va destinado a los países? Es en general, lo que destinan es la contribución de multilaterales y economías desarrolladas a las economías emergentes como apoyo para la introducción de economías limpias. Entonces el Perú ha sido un líder indiscutible en esto, y ya te puedo revelar detalles que son semipúblicos. Esto ha implicado teleconferencias que se han dado todos los meses, los últimos 2-3 meses, del presidente Humala con el presidente Hollande, con el secretario general de Naciones Unidas y con la canciller Angela Merkel. Ahora van a incorporar a un par más porque hay otras cumbres intermedias del G20, Turquía, etcétera, que van a buscar seguir el momento, ¿no? Entonces estamos presidiendo ese esfuerzo. Eso está muy bien. Y temas climáticos, para que veas todo lo que hemos avanzado. Nos adherimos al crecimiento verde de la OCDE, y yo lo firmé acá en Lima con Gurría la semana pasada durante la Junta de Gobernadores. Firmamos adhesión al crecimiento verde como país. Aprobamos también hace semana y media nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y también entregó el presidente en Nueva York las contribuciones nacionales para reducción de gases de carbono hacia el 2030. Lo vamos a reducir en 20% incondicional y otro 10% condicionado, 11%. Es decir, estamos trabajando realmente en una agenda. Bueno, otro tema en el cual eso evidentemente trabaja todo el gobierno, pero ambiente, y nosotros por financiamiento, ellos por todo el liderazgo en otro lado. Nos quedan 2 minutos. El centro de convenciones está espectacular, la manera en que integraron el Museo de la Nación, todo fue increíble. Costó 500 millones de soles, ¿no es cierto? Más o menos, sí. ¿Es recuperable? ¿Han hecho el cálculo de en qué periodo se va a recuperar? Sí, es recuperable, y ya estamos trabajando además. Y qué bueno que me lo preguntas. El Perú con esto ya puede albergar cualquier cumbre internacional, pero de conferencia del sector privado ya no tenemos problemas de capacidad, ¿okay? De infraestructura. 1. 2. El Ministerio del Ministerio de Turismo, Comercio y Turismo, ya viene trabajando hace unos meses en promover turismo de conferencias para atraer conferencias internacionales al Perú. Tenemos realmente una serie de ventajas. ¿Qué nos faltaba? Un centro de convenciones a la altura del primer mundo, y ahora lo tenemos, pero tenemos muy buen clima. Estamos ubicados en un punto estratégico de Sudamérica. Somos un hub regional de aerolíneas. Tenemos una cocina extraordinaria. Y somos muy hospitalarios hay infraestructura hotelera. Hay infraestructura hotelera, y ahora tenemos la infraestructura necesaria para estas conferencias. Entonces, estamos generando también una fuente de turismo adicional al Perú, ¿no? Claro, eso puede ser esa es una oportunidad para Lima, muy importante. Una pregunta final: ¿por qué han decidido que esta reunión del Organismo Nacional de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo no se realice en Lima, en el Centro de Convenciones? Creo que era en marzo del próximo año. Es un tema más de logística, y también de preparación ante niño. Todos esos eventos requieren un montón de esfuerzo, y ahorita lo que estamos haciendo es enfocándonos en prevención, y en ese momento esperemos que no se dé,
pero es probablemente también enfrentar el niño, ¿no? Pero el primer punto que has planteado es muy importante porque, claro, el detrás de cámaras de organizar este evento me imagino que ha sido... O sea, hay que desarrollar la capacidad para hacerlo. Sí, claro. Acá tuvimos que construir además las sedes, pero la logística es complicadísima. Claro, UNCTAD es algo más pequeña, más pequeña que el otro, pero es muy complejo. Te lo pongo de esta manera. Yo regresé al Ministerio de Economía y Finanzas hace 2 años y medio. Ya estábamos montando el equipo y para trabajar. Venimos trabajando desde que hace 3 años tuvimos el compromiso. 2 años y medio montados todos los equipos, trabajando, equipos dedicados, tras bambalinas, no solo en ministerio, multisectoriales, para poder hacer esto posible. La logística es compleja. Es bien compleja. Y ahí creo que está el principal reto para aprovechar todas estas características que ha señalado. Y tenemos APEC también el siguiente año. Ah, también tienen APEC. Exacto. Entonces es una cuestión de cómo priorizo, ¿no? Cómo manejar. Pero bueno, oportunidad de negocio para las empresas que quieran dedicarse a porque se va a concesionar el centro comercial, está en preinversión, además. Ah, se va a concesionar. Sí, está en proceso de concesión. Sí. Ah, perfecto, Alonso. Y muchas gracias, nos acabó el tiempo. Gracias por habernos dado toda esta hora y bueno, ya puedes ir a tu casa a dormir. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Bien, llegamos al final de Punto Económico. Ha sido un gusto estar con ustedes estas 2 semanas con los previos de la Junta de Gobernadores, lo que pasó en la Junta y con este balance con el ministro Alonso Segura. Que les vaya muy bien.